Desde el inicio de los tiempos, los oficios del campo, relacionados con las labores agrícolas o la domesticación y la ganadería animal, han supuesto labores de gran dureza y sacrificio personal para aquellos hombres y mujeres que consagraban varias décadas o incluso una vida entera. Aunque camino de la desaparición, hoy conoceremos una cara de la provincia que en su momento supuso una enorme fuente de riqueza y una industria boyante, vital para el mantenimiento de un imperio. Conoceremos las figuras de quienes dieron su tiempo vital y recordaremos su importancia. Descubramos, pues, la trashumancia pastoril y su huella en Segovia, una actividad que marcó a siglos y generaciones de la provincia. Segovia de la A a la Z, un podcast de turismo de la provincia de Segovia. Episodio 7. Relatos de la trashumancia pastoril segoviana. Remontémonos primero a sus orígenes brevemente. Dicho de una manera poética, la actividad pastoril y ganadera se originó, como quien dice, en la noche de los tiempos, hace tanto tiempo ya que su fecha de origen se enclava hace varios miles de años atrás. Pero antes de indagar en su origen y en lo que supuso, hemos de conocer primero la importancia de la oveja para Segovia. Desde tiempos inmemoriales, este lanudo animal ha poblado las estepas y terrenos de la provincia, formando parte de la propia estampa típica castellana, pero también era el centro de la principal actividad comercial que catalizó el apogeo de Castilla, la industria exportadora de lana. Este comercio, que se extendió durante siglos y supuso una fuente grande de ingresos para las arcas del Estado, cimentó la posibilidad de sufragar, por ejemplo, las campañas de expansión por América. Pero no adelantemos acontecimientos todavía. Primero hemos de ver dónde y cómo surgió tal actividad ganadera y cuál fue su evolución, una que le llevó a ser un pilar fundamental a la provincia hasta hace tan solo unos años. La domesticación animal se originaría inicialmente fruto de una necesidad básica del hombre, alimentarse. Al finalizar la era glaciar, que supuso la extensión de los bosques sobre grandes estepas en diferentes partes del mundo, provocó también la extinción o migración de diversas especies animales, muchas de las cuales formaban parte de la alimentación del ser humano, una que todavía se sustentaba en la caza y en la recolección. Ante esta nueva situación se produjo una adaptación, en la cual los seres humanos se diseminaron en grupos y comenzarían a crear comunidades con un cierto carácter sedentario, de los cuales algunos serían estáticos con la práctica de la agricultura. Estos cambios en la vida del humano le llevarían a la etapa neolítica, una en la que la domesticación animal sería un pilar vital junto al cultivo y a la sedentarización de la población. El siguiente paso de la domesticación animal sería la práctica de la ganadería, que supondría el paso del control, protección y caza selectiva de animales a una situación de cría, reproducción y cuidado. Y ahí entraría en juego la trashumancia. Nacida debido a los fenómenos de las estaciones y a la migración animal, este tipo de pastoreo tiene algunas características que lo hacen único. Y es que este se adapta a la productividad cambiante de los terrenos y se diferencia del nomadismo en que el pastoreo trashumante tiene asentamientos estacionales fijos y un núcleo de origen, que es el municipio del pastor. Su extensión es total por todos los continentes y se calcula que ocupa a varios cientos de millones de personas junto con la ganadería nómada, siendo los terrenos utilizados para esta actividad el doble de las dedicadas a la agricultura. En España este movimiento ganadero tendría una gran importancia, originándose en las zonas meridionales de la península, en lo que hoy es Extremadura, donde los pastores huían de los duros inviernos de los montes leoneses y de otras zonas frías de Castilla y León. Pueblos como los lusitanos y betones primero y más tarde con la llegada de los romanos, los cuales serían quienes establecerían las calzadas, por ejemplo, como rutas trashumantes sobre muchos caminos anteriores, ellos continuarían con la labor, pero no sería hasta la Edad Media cuando se produciría el gran apogeo. Debido a que la reconquista seguía todavía en curso, la actividad agrícola en zonas de conflicto suponía una dificultad a la hora de hacer que fuera próspera, por lo que el pastoreo y la ganadería, con mayor movilidad, hacía que fuese una actividad económicamente mucho más viable. Fue tal esta importancia que para 1273 el rey Alfonso X el Sabio crea el honrado Concejo de la Mesta, una organización cuya finalidad era la de conceder privilegios reales a los pastores que la practicaban, además de disponer todo un sistema de cañadas, o también conocidas como vías pecuarias o cabañeras, para que los rebaños pudieran transitar entre territorios durante las diferentes temporadas. Visto la estructura y origen, es momento de conocerlo desde el punto de vista de Segovia y la provincia.
Los restos más antiguos de domesticación animal los podemos ubicar en la época neolítica, concretamente en la Cueva de la Vaquera, situada en Losana de Pirón, perteneciente a Torre Iglesias. Aquí podemos encontrar restos animales de ovejas y vacas, sobre todo, aunque también de perros y cerdos. Pero el que más destaca es el ovino, las ovejas. Otros puntos de gran importancia y con restos de la actividad pastoril se hallaron también en la cueva de Fuentebuena, situada en Matabuena, donde se han encontrado fragmentos de queseras o encellas utilizadas en la fabricación de quesos por los pastores. Estas actividades revelan la existencia de grupos reducidos en tamaño y cuyos desplazamientos en busca de pastos eran ciertamente limitados. Además de puntos relacionados con lo pastoril, también se hallaron restos de elementos relacionados con la actividad textil, cuya materia prima principal provenía de la lana ovina. Se han encontrado pesas o fusayolas de telares antiguos, siendo este último elemento utilizado como contrapeso en los usos para hilar. Estos se han encontrado en diversos puntos como son el poblado del Cerro del Castillo en Aillón o en la localidad de Coca, perteneciendo los elementos a la Edad del Hierro. Estos se han encontrado en diversos puntos como son el poblado del Cerro del Castillo en Aillón o en la localidad de Coca, ambos perteneciendo a la Edad del Hierro. A partir de la llegada romana a la península por el siglo II a.C., la ganadería ovina y su transhumancia por los diferentes territorios sería continuista. Con su asentamiento en diferentes puntos del territorio segoviano, la atención de los investigadores se centró en lugares como la ciudad de Confluenta, donde se cree que habría existido un gran mercado en el extremo nororiental destinado al comercio principalmente de productos ganaderos. El gran cambio llegaría con la Edad Media y la Reconquista. Tal y como hemos comentado antes, la agricultura en zonas de conflicto entre musulmanes y cristianos hacía ciertamente complicado su desarrollo, por lo que la ganadería aprovecharía esta situación para ganarse el favor de los monarcas. Por ello, ya para el año 1200, el rey Alfonso VII, vencedor en la batalla de las Navas de Tolosa, concedía al concejo de Segovia el privilegio de que sus ganados pudieran pastar en cualquier territorio de Castilla, a excepción, obviamente, de los dedicados al cultivo. Esta concesión sería uno de los precedentes de lo que casi 73 años después se convertiría en el Concejo de la Mesta, que acabaría por configurarse como la institución que concedería los diversos privilegios a los ganaderos trashumantes. Además, entre los siglos XIII y XIV aparecería una nueva especie de oveja, la merina, nacida del cruce de especies del norte de África y con las autóctonas. Pronto se vería que la calidad de la lana merina era superior a las lanas europeas, por lo que se convertiría en una base económica del reino. Así, desde el siglo XIII hasta el siglo XVI, siglo de mayor esplendor, la industria textil sería un enorme negocio, convirtiéndose en uno de los mayores motores económicos de la historia de Segovia. En su época de mayor esplendor y auge, Segovia era una ciudad industrial que se podía equiparar a las más importantes de Europa, con estimaciones de entre un 65 y un 70% de la población vecinal viviendo de la industria de la pañería. Durante siglos la Mesta, la industria textil, la ganadería bovina y la transhumancia de esta fueron la piedra angular que seguiría aumentando en importancia y beneficios hasta casi finales del siglo XVIII, manteniéndose a una rentabilidad económica hasta la penúltima década de este siglo. Sin embargo, los problemas empezaban a suceder uno tras otro. Si en un origen los privilegios reales concedidos a la ganadería y al pastoreo trashumante ya habían generado conflictos entre agricultores, pastores y ganaderos por el uso de tierras, ya que los usados por el pastoreo no podían usarse para cultivar, el descontento y las hostilidades contra la Mesta se hicieron cada vez más grandes y hostiles. Durante los reinados de Carlos III y Carlos IV, la histórica protección de estos privilegios y de la propia institución se fue viendo atacada cada vez más. El primer gran punto de inflexión en la decadencia sería la Guerra de la Independencia, no solo por la alteración de las rutas o la utilización del ganado como alimento para la tropa de unos y otros, sino también por el expolio masivo de las ovejas merinas, con el objetivo de implantarlas y aclimatarlas a través de cruces con otras especies en busca de lanas de mayor calidad. Tras la guerra la situación comenzaría a empeorar cada vez más. Aunque la actividad exportadora tuvo una cierta importancia, se antepuso la cantidad a la calidad, lo que hizo descender los precios y aparecieron poco a poco también mejores lanas capaces de competir con la española, como serían las de Sajonia, y además se dio la desaparición de la Mesta. Este hecho se daría durante la Revolución Liberal a través del informe sobre la Ley Agraria de 1836, que abolía la institución y los privilegios trashumantes de paso por las tierras, lo que calmó en parte las tensiones entre los pastores y los propietarios de los terrenos. A partir de ese año se iniciaría la etapa de declive progresivo hasta su casi total desaparición en nuestro
nuestros días, por lo menos en el sentido tradicional industrial que ya tenía. Incluso previo a la desaparición de la mesta, el ganado ovino trashumante había descendido cerca de un 61% del total, sumado a que la propia industria pañera, con cada vez más y mejores competidores extranjeros, fue precipitándose a la ruina, y con ella los diversos oficios relacionados como los tejedores, cardadores o bataneros, entre otros muchos. Sin embargo, mientras que el tumultuoso siglo XIX español había supuesto una decadencia constante, el siglo XX dio una suerte de bocanada de aire. Con el establecimiento de las líneas férreas, el traslado de los rebaños a través de las cañadas se fue modernizando, adaptando a los nuevos tiempos. Aunque no sería de manera definitiva el cambio hasta después de la Guerra Civil, puesto que hasta entonces la gran mayoría de rebaños eran conducidos a través de las centenarias cañadas, el cambio tuvo su auge hasta la década de los 90, cuando la caída del transporte a través de trenes fue sustituida por el camión. Más elevado su precio, sí, pero con una mayor comodidad para el dueño del rebaño, es decir, para el pastor. Para los tiempos actuales, el vislumbrar a lo lejos, en pleno campo segoviano, una enorme polvareda proveniente de grandes grupos de ganado ovino, es algo de un pasado centenario, pero sí que llegó a alcanzar un grado de importancia vital para el comercio, la industria y el sentido de muchas generaciones. Aunque su desaparición como industria tradicional, como actividad tradicional y milenaria en Segovia, que fue lo que llegó a ser en el pasado, aún quedan testimonios de ella, ya sea de quienes aún recuerdan la dureza de la labor o la practicaron, siendo las últimas generaciones que aún quedan en vida que la recuerdan, o de los restos visibles de las estructuras y edificaciones relacionadas con el pastoreo o esquileo, como por ejemplo los pilones para el ganado junto a zonas de pasto, entre otros sitios. Aquellos que se lanzaban a recorrer las tierras españolas provenían de muchas localidades segovianas. Prádena, Sancho Pedro, Cantimpalos, Las Rades son tan solo algunos de los múltiples municipios de los cuales provenían, desde muy jóvenes, muchos incluso convirtiéndose en pastores a edades tan tempranas como los 16 años. Generaciones, una tras otra, recogían el testigo de una vida dura y austera que les alejaba durante largas jornadas, de meses de duración, de sus pueblos de origen. Su alimentación, por ejemplo, consistía en una mezcla de lo que portaban en sus zurrones o burros al salir de sus pueblos junto con aquello que ellos mismos se podían preparar con lo que se iban encontrando en sus largas travesías. Algunos se hacían sus propios quesos o panes, otros algún plato de migas o una caldereta, si es que había material suficiente para hacerla. Comían lo que podían. Otro ejemplo serían las comodidades a la hora de descansar entre jornadas, las cuales, por cierto, brillaban por su ausencia. Los propios pastores fabricaban sus chozas y camas improvisadas, con paja o materiales que pudieran encontrar junto a las pocas pertenencias, además, que pudieran añadir y llevaban encima de su animal de carga. El arte pastoril, para todo lo que se requería, ya fuera la alimentación, la salud, acomodarse para descansar, la vigilancia del rebaño de los peligros que les acechaban, como por ejemplo los lobos, todo requería ser práctico, fácil o relativamente sencillo de reparar, apañar o realizar. Además, al pastor se le identificaba por los ropajes especialmente fabricados para poder ser utilizados tanto para las jornadas de camino como para los descansos al raso. Al segoviano se le podía, por ejemplo, identificar por la indumentaria, por lo menos hasta el siglo XX, ya que portaba el coleto, una especie de chaleco largo que llegaba hasta las caderas y iban siempre acompañados de una buena zamarra, una levita para las inclemencias del tiempo, fueran cuales fueran. Además, fuera donde sea que venían, siempre iban acompañados de un buen zurrón para sus utensilios y un cayado para marcar el paso. Junto a los pastores también había otros oficios, como por ejemplo los esquiladores, quienes en época de recogida de esa preciada lana merina se armaban con sus afiladas tijeras y más tarde con la máquina a recoger la materia, siendo los más hábiles capaz incluso de esquilar hasta 40 ovejas en tan solo un día con tijeras. Eran un eslabón más de esta cadena productiva que a tantos vio pasar por su recorrido. Pese a que son pocos o casi ninguno los pastores que apuestan por esta modalidad de pastoreo, cierto es que su importancia histórica es indudable y vital. No solo recordarla, sino también el reconocerla. Aún quedan en pie a orillas de sendas o caminos los restos de los cimientos de los edificios enfocados, por ejemplo, en la labor del esquileo. Las rutas trashumantes hoy por hoy son de senderismo para los aficionados a la naturaleza y pueden ser recorridas. Puede que no queden más que recuerdos de lo que fueron siglos atrás, pero los relatos, las historias vividas no pueden desaparecer si nosotros nos preocupamos de mantenerlas presentes. Así, cuando se realice una salida a un campo segoviano,
y a lo lejos se divise un pequeño rebaño, se recordará lo que un día fue la transhumancia segoviana. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube, darle al like y activar la campana de notificaciones para estar al día de los nuevos episodios.